Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras. Y continuamos con el análisis del libro del Cantar de los Cantares, en hebreo el Shir HaShirim, el cual es de Salomón, tratando de ajustarnos a las enseñanzas del Rabino Ginsburg y el Instituto Galeinai de Israel. Vamos a hablar acerca de un verso al final del Cantar de los Cantares, el final del capítulo 6 de Cantar de los Cantares. Así que vamos a tomar una versión interesante porque nos muestra el texto en la forma de un coro, ¿no? Como nosotros sabemos que efectivamente el Cantar de los Cantares es un poema, y no solo el Cantar de los Cantares, sino toda la Torá es un gran poema. Y la Torá, al ser un poema, en los tiempos antiguos se cantaba el poema, se entonaba, y esto cada vez que se sigue leyendo la Torá en una sinagoga, se canta porque el poema tiene una música, un ritmo muy específico y hay que saberlo para poder leerlo. Pero el Cantar de los Cantares es también un poema hermoso relacionado a una pareja, la relación amorosa de una pareja, simbolizado por Salomón y una muchacha llamada la Sulamita. Aquí en Eclesiastés 6.3, en Eclesiastés 6.3, vamos a mirar 6.13, ¿no? Perdón, 6.13. Dice el coro la llama. Vuélvete, vuélvete, que queremos verte. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo así como la reunión de dos campamentos. Bueno, si no entendemos que esto es un poema, no vamos a poder entender adecuadamente de qué se trata, ¿no? Dice, vuélvete, vuélvete, que queremos verte, como dice el coro. Y ella pregunta, ¿qué veréis en la Sulamita? Y el coro responde, algo así como la reunión de dos campamentos. Quizás sería bueno revisar un poquito antes en Cantares 6.11. La esposa renueva su canto. Dice, al huerto de los nogales descendí, a ver los frutos del valle, a ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes de darme cuenta me vi en la carroza con mi príncipe, y entonces viene el vuélvete, que queremos verte. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo así como la reunión de dos campamentos. Vamos a intentar reflexionar un poco sobre este texto. Y para ello, primeramente, miremos de dónde aparece este nombre, esta famosa Sulamita. Y en el lenguaje hebreo es Shulamit.
Vamos a ponerle un poquito más grande. Shulamit. Y para poder entender esto, a la raíz de las palabras hebreas, tenemos que ir reconociendo la raíz de esta palabra, que está basada en otra palabra escondida dentro de esta. Por ejemplo, aquí con estas letras, vamos a mirar, con estas letras, ¿sí? Shin, Vav, Lamed y Mem, podemos escribir también la palabra, vamos a copiar directamente para evitarnos, perdón, vamos a escribir directamente la palabra shalom. La palabra shalom que se traduce como paz, pero también tiene significado de bien, feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, amigo, completo, pacífico y delicado, prosperidad, también victorioso. Es una palabra muy interesante en el hebreo. La palabra shalom, que se utiliza como un saludo de inicial y también de despedida. Todo el mundo desea shalom, shalom, paz, prosperidad, perfección a los demás. Porque la meta de nuestra vida, en todas las cosas que hacemos, más allá de los trabajos físicos que tenemos que realizar, es encontrar el perfeccionamiento de nuestra alma. Perfeccionarnos a nosotros mismos cada vez, cada día, en todas las cosas que hacemos. Por lo tanto, Shulamit está estrechamente relacionada con la paz, con Shalom. ¿Sí? Cuando aparece en el texto esta relación entre el esposo y la esposa, esta morena que habla la escritura dice que yo soy morena porque me vio el sol, ¿no? Porque me cubrió el sol, pero dice también que es hermosa, es perfecta, el esposo le llama a mí perfecta. Está hablando en realidad en una forma alegórica, primero en una especie de relación entre el creador y su pueblo. Pero nosotros vamos a hilar un poquito más fino que esto y vamos a recordar, como siempre, dibujando el esquema de nuestra alma. Vamos a hacerlo un poquito más grueso. El esquema de nuestra alma que la hemos estado dibujando de esta forma. Tenemos una cabeza y tenemos un cuerpo. ¿Sí? Una cabeza y un cuerpo. Desde el punto de vista de la escritura, a esta cabeza vamos a hacerle un poco más pequeño por aquí. A esta cabeza, ¿sí? En hebreo, Rosh. Tenemos que irnos acostumbrando a los textos, a los términos hebreos. A esta cabeza Rosh también se le llama el esposo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es o está asociado al varón. ¿Sí? El esposo es el varón. Y a esta parte inferior
a esta parte inferior que se le llama cuerpo, ¿sí? En la terminología hebrea se le llama guf, para hacer relación con la cabeza, guf, y corresponde a la esposa. Tenemos que siempre estar volviendo a este esquema, porque es muy importante comenzar a siempre a escudriñar las escrituras pensando ajustarnos a este esquema para tratar de dejar a un lado la idea de que la Biblia en forma literal está hablando efectivamente de esposo y esposa, y en ciertos otros textos parecería estar hablando eh, de pueblos, parecería estar hablando acerca de reyes, y buscamos siempre señalar, tratar de encontrar aparentemente las pistas de lo que dice la Biblia para que se cumplen posiblemente en reinos, en pueblos, en países, en lo que sea. Por ejemplo, cuando buscamos las profecías, cuando leemos las profecías en la escritura, estas profecías creemos se deben cumplir en tal o cual país, en tal o cual pueblo, en tal o cual personaje. Pero en realidad la escritura siempre va a enviarnos a mirar, a desviar, a retornar la mirada hacia nosotros mismos. Siempre he mencionado que la Biblia debería ser nuestro espejo. Vamos a ponerle de esta forma, nuestro espejo. Un espejo, ¿qué es lo que hace? Un espejo refleja la imagen de lo que está al frente. Entonces, si nosotros tenemos aquí, nos dibujamos a nosotros mismos, ¿sí? El espejo, porque todo esto es luz. La luz podemos ver porque existe luz. Cuando hay luz, esta luz que viene primeramente a iluminarnos a nosotros, esta luz viaja hacia el espejo. ¿Y qué es lo que hace el espejo? Para que nosotros podamos ver, este espejo está reflejando esa luz. Y entonces nosotros vemos nuestra imagen en el espejo. Entonces, desde este punto de vista, la Torah tenemos que intentar siempre visualizar todos los textos como en un espejo. La Torá y todos los escritos bíblicos son nuestro espejo. ¿Por qué? Porque deben reflejarnos la luz, reflejar nuestra propia imagen. Por lo tanto, cuando nosotros parecería que estamos viendo acerca de una relación, por ejemplo, en el caso del presente que estamos hablando, recordando supuestamente la historia de Salomón y la Shulamit, la morena, la esposa de una de las esposas de Salomón, en realidad todo esto está reflejándonos de nuestra propia interioridad a dónde tenemos que llegar. ¿Cuál es el fin del mundo? O vamos a ponerle inclusive como la palabra correcta. Cuando decimos el fin del mundo, en realidad tendríamos que expresarlo de una forma diferente. La finalidad del mundo. ¿Sí? ¿Para qué está puesto el mundo aquí? Esa es la finalidad del mundo, no el fin
no el momento en el que se acabe, sino la finalidad del mundo. Y resumiremos esta idea con una sola idea que va a ser siempre el tema de todas estas charlas que estaremos realizando en este espacio aquí. ¿Cuál es la finalidad del mundo? La finalidad del mundo es llegar hacia nosotros mismos. Y quizás lo voy a poner en otro color. Llegar hacia nosotros mismos. ¿Por qué es esto? Todo lo que está escrito en la Torá, todo lo que está escrito en los libros sagrados, en la Tanaj, que significa el Antiguo Testamento, e inclusive en los libros del llamado Nuevo Testamento, que siempre insistiremos en este espacio de que no debería existir ninguna división. Todos deberían llamarse los libros sagrados y nada más. No hay nada viejo ni nada nuevo. Lo viejo es una vieja concepción, lo nuevo es una nueva concepción de lo mismo, una visión renovada, una nueva visión de lo mismo, una visión con misericordia. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la Shulamit, estamos hablando de la esposa, en este caso estamos hablando de el cuerpo, de nuestro cuerpo, de lo que parecería estar a partir de aquí para abajo, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestros traumas, de nuestras cosas hermosas, de nuestro arte, ¿sí? Que todavía no le hemos empezado a pulir y que tenemos que obligatoriamente transformarlo. ¿Para qué? Para bienestar nuestro. Y cuando estamos hablando del esposo que le dice a la esposa, este esposo que parecería ser el Salomón, Shlomo, curiosamente este esposo nosotros vemos que es llamado el hombre más sabio. Curiosamente también este esposo es Salomón. La escritura dice que se sentó en el trono del Creador. ¿Cómo es que se sentó en el trono del Creador y sin embargo tuvo ciertas falencias? Una de las más grandes debilidades que él tuvo es tener muchas mujeres, etcétera. Y hemos visto que estos conceptos vistos literalmente son absolutamente contradictorios. Pero cuando estamos analizándolos desde la perspectiva de la interioridad de la escritura, entonces entendemos que esto está relacionado estrechamente con nuestra propia alma. Veamos qué más podemos extraer del texto. ¿Qué pasó? Se dañó. No, está todo bien. No funciona. No se escucha. Y decíamos entonces que todo esto refleja nuestra interioridad. ¿Qué ocurre en nuestra interioridad? Hemos visto que esta cabeza y este cuerpo están de alguna forma unidos físicamente, el modelo, están unidos a través de un cuello. ¿Sí? Vamos a tratar de dibujar aquí un cuello. ¿Sí? Un cuello que sostiene la cabeza y el cuerpo. Están pegados a través de un cuello. Pero este cuello es una especie de embudo también.
Es decir, todo lo que tiene que interconectarse desde la cabeza, nuestro cerebro hacia el cuerpo, tiene que estrecharse, pasar a través de un embudo que es el cuello. El cuello es como una restricción para el paso de la comunicación entre el cerebro y el cuerpo y viceversa. Debido a este cuello, si nosotros sufrimos alguna emoción muy fuerte, por ejemplo, podemos atrancarnos. Estamos hablando y sufrimos alguna emoción fuerte y no sabemos expresar una palabra porque se nos hace un nudo en la garganta. ¿Sí? Es decir, el cuello está interconectando todo esto, pero como a través de un embudo. Este cuello se le conoce como Da'at. Da'at, que es el conocimiento. El conocimiento es la unificación de nuestros dos hemisferios, porque hemos estado hablando de que cuando hacemos esta representación de cabeza y cuerpo, o esposo y esposa, en realidad estamos graficando de una forma diferente lo que ocurre aquí en nuestro cerebro. Tenemos dos hemisferios y estos dos hemisferios se tienen que intercomunicar entre sí. Esta intercomunicación que se realiza por una parte posterior del cerebro se realiza a través de este cuerpo calloso que está justamente sobre nuestro cuello, ¿no? Entonces es una representación, cabeza y cuerpo, es la misma representación de lo que está ocurriendo aquí en nuestra cabeza, en el cerebro. Por tanto, esta relación que existe entre la Shulamit y el esposo, representado por Salomón, está ocurriendo en nosotros, en nuestra interioridad. Es una alegoría de lo que ocurre en nuestra interioridad. Volvamos al texto para tratar de interpretarlo. ¿Qué veréis en la Sulamita? Así como la reunión de dos campamentos. ¿Bien? Vuélvete, vuélvete, que queremos verte. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo así como la reunión de dos campamentos. ¿A qué se refiere esta famosa reunión de dos campamentos? Esto es lo que vamos a tratar de entender ahora. Para ello, hagamos un viaje a lo largo de las Escrituras. Vamos a buscar un poquito al libro de Ezequiel 37:15. Entonces, vámonos al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo, perdón, déjeme ver cómo era, capítulo 37, 15. ¿Qué tiene que unirse? Lo que está desunido. ¿Sí? ¿Y qué está desunido? Está desunido nuestra cabeza respecto de nuestro cuerpo. No es que esté desunido físicamente, porque si estuviera desunido físicamente, desde luego, no podría vivir nuestro cuerpo. Está hablando en términos alegóricos de que no hay una verdadera conexión entre la cabeza, que es el pensamiento, y nuestras emociones, representado por el cuerpo. Este es un asunto que estamos insistiendo varias veces. Veamos aquí, dice en el 37:14, dice, pondré mi aliento de vida en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Eterno, lo dije y lo hice, dice el Eterno.
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Recibí esta palabra del Señor, hijo de Adán. Toma un palo y escribe en él a Judá y a los israelitas, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego uno con el otro para que sean uno y serán uno en tu mano. Vamos a leer un poquito más y dice, y cuando te pregunten los de tu pueblo, ¿no nos explicarás qué significa eso? Diles, así dice el Señor el Eterno, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con él, con el palo de Judá, y los daré un solo palo y serán uno en mi mano. Los palos que hayas escrito estarán en tu mano ante sus ojos. Y así les dirás, así dice el Señor, el Eterno, yo tomo a los israelitas de entre las naciones donde fueron, los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esto está estrechamente relacionado con lo que estamos viendo de la Sulamita. Dice, ¿qué veréis en la Sulamita? La reunificación de dos campamentos. ¿Qué campamentos son? Vamos a tratar de enlazar esto con lo que estamos leyendo de esta profecía. Dice, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Toda la escritura está estrechamente relacionada con lo que se llama la casa de Israel y la casa de Judá. Desde el mismo punto de vista que estamos dibujando en este esquema, vamos a tener que escribir aquí a esto que se llama cuerpo. También le llamaremos la casa de Israel. Y en cuanto estaban, ¿cuántas tribus conformaban la casa de Israel? 10 tribus. Y ahora, ¿cuál es, por tanto, la casa de Judá? La casa de Judá es esta parte superior. La casa de Judá conformada por 2 tribus. Y también, como ustedes pueden ver, corresponde aún en las dimensiones, ¿no? Siempre nuestra cabeza es más pequeña, pero comanda todo lo que ocurre en el cuerpo. Es decir, volvemos al tema inicial. Lo que parece que está relatando en la escritura acerca de unas tribus allá que ocurrieron hace 2700 años atrás, cuando se separaron las 12 tribus de Israel en 2 tribus, la casa de Judá, y 10 tribus, la casa de Israel, que de paso, fíjense, vamos a tratar de ir recordando algunos aspectos que hemos visto. La casa de Israel está en el norte, ¿sí? La casa de Israel está en el norte, mientras la casa de Judá estaba en el sur, o está en el sur. El sur está arriba. Ya hemos mencionado esto, que nuestro mundo, la geografía de nuestro mundo está al revés, desde el punto de vista bíblico, ¿no? El sur está arriba, el norte está abajo. Estas 10 tribus, la casa de Israel, son las que fueron esparcidas aparentemente hace 2700 años, fueron esparcidas hasta lo último de la tierra. Y están en el exilio. ¿Sí? Nuevamente, no se trata de una historia de un pueblo que fue a un exilio y que está perdido en el mundo.
Tampoco se trata de estas dos tribus que están en el territorio actual de Israel, ¿sí? Sino se trata de nuestra propia interioridad, de las facultades intelectuales de nuestra alma, la cabeza, la que debe pensar, la que está siempre anhelando o debería estar siempre anhelando la unificación con el Creador. Esta casa de Judá es la cabeza, ¿sí? Lo que se conoce como el esposo. Pero sucede que desde el punto de vista bíblico, estas dos están separadas y hay que unirles. ¿Por qué están separadas? Porque la que debe mandar es la cabeza, la que debe comandar qué hacer al cuerpo, no tiene cómo comunicarse. No puede comandar, no puede decirle vayamos. El cuerpo va hacia donde la cabeza le pide. Los pies le obedecen a la cabeza. Las manos le obedecen a la cabeza. La cabeza le dice que tiene que comer. ¿Sí? Pero, o debería decirle que tiene que comer. Pero ¿qué sucede? Que lo que está ocurriendo en realidad es al revés. Que nuestras emociones, ¿sí? Y nuestros deseos son los que están comandando al cuerpo. Están comandando a todo el sistema, están comandando a esta unificación de cuerpo y alma. No pensamos antes de hacer. No pensamos antes de hablar. No pensamos antes de cualquier cosa que tengamos que hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente nos dejamos dominar por nuestros impulsos, nuestras emociones y nuestros deseos. Esos son los que nos gobiernan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Unificar significa abrir este paso, este canal de conocimiento entre la casa de Judá, que está al sur, porque el sur está arriba, para que pueda dar paso a la luz, ¿sí? A la luz del conocimiento, para que pueda entrar a gobernar su pueblo. Este es el estado de rey. Si ustedes recuerdan, leímos en la escritura que dice que hay que buscar al rey. Y estas dos casas tendrán un rey. El rey, cuando esto esté unificado, este estado de unificación, este estado psicológico representado en estas dos figuras que están unificadas a través de un cuello que se abre, que es el conocimiento llamado Da'at, ¿sí? El conocimiento. Cuando el conocimiento se pueda poner adecuadamente como unificación de estas dos casas, entonces comenzaremos a ser transformados, a ser llamados reyes. Recuerden que a la final esa es una de las promesas del Creador hacia nosotros, que dice seremos reyes y sacerdotes. ¿Pero qué es ser rey? Tenemos que aprender a ser rey de nuestro propio reino, de nuestro propio reino interior. Por lo tanto, cuando leemos en el Cantar de los Cantares, que dice, vuélvete, vuélvete, Sulamita, vuélvete ¿de dónde? Vuélvete a donde te fuiste, vuélvete inclusive a donde te envié, al exilio. Vuélvete del exilio, vuélvete y déjame entonces contemplarte. Cuando vuelvas, ¿cuál es el asunto de contemplarte? Déjame mirarte. Cuando el Creador nos mira, cuando el pensamiento, nuestros cielos están mirando hacia la tierra, comienzan a iluminar con la luz y por lo tanto a perfeccionar nuestra interioridad, lo que está en el norte. Comienzan a revelar, a sacar la oscuridad de allí y a revelar el potencial que tenemos en nuestra interioridad. Nuestras emociones y nuestros deseos son potencialmente un tesoro.
Y como son un tesoro, estos si los pulimos adecuadamente con inteligencia, con el conocimiento de la luz divina, comenzamos a iluminarlos, a sacarlos brillo, a pulirlos, y entonces vienen a ser el más grande tesoro que nosotros podemos encontrar. Esta unificación de las dos casas de Judá que está expresada en esa profecía que dice que estos dos ramas, a estos dos troncos hay que unirlos, ¿sí? Y dice ya nunca más serán dos, sino serán uno. Todo el propósito de la creación es llegar a la unificación. Nuestra propia unificación interna, la unificación interna se va a manifestar hacia la unificación de todo el mundo. Por esto el mensaje de Yeshua que dice, hablándole al Padre, dice, haz que estos sean uno, así como yo soy uno contigo. Entonces, el mensaje de la Shulamit, ese grande y hermoso poema, se refleja en nuestra propia interioridad. Está hablando de ese gran deseo del Creador de ser uno. Vamos a saltarnos por un momentito a Jeremías 31:27 también. Vamos a ir a Jeremías 31:27 para ir confirmando el mensaje. Lo mismo que el mensaje, toda la escritura tiene el mismo mensaje que dice el Señor tornará el duelo en regocijo. Vamos a ver, perdón, creo que no estoy mirando. Ahí. El Señor tornará el duelo en regocijo. Era Jeremías 31:27. Entonces vamos a irnos directamente al versículo 27. Dice, vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de descendientes de hombres y de animales. Bueno, es algo controversial aquí que diga, vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de descendientes de hombres y de animales. Es un poco interesante, pero tenemos que entenderlo en el contexto adecuado de la espiritualidad. ¿De qué está hablando aquí descendientes de hombres y de animales? Está hablando de nuestra estructura del alma. Recuerden que tenemos un alma que inicialmente puede ser el alma animal, pero cuando dice descendientes de hombres, esta alma animal ahora es un alma humana. El alma humana es un grado de elevación de esta alma animal. Inicialmente somos un alma animal porque respondemos a nuestros impulsos. ¿Pero qué hay que hacer con esta alma animal? Esta alma animal hay que sacrificarla. Recuerden que al templo, ¿qué se llevaban a sacrificar en el templo, en el lugar de los sacrificios, en el altar? Se llevaban a sacrificar animalitos. Esa es una alegoría. Nuevamente, lo que está escrito en la Biblia no es algo físico, no es algo que ocurrió. Puede ser que la religión haya hecho que esto sea físico, pero la esencia de eso es espiritual, que hay que sacrificar. Primero, el término sacrificar significa elevar. El sacrificio es una elevación, por eso es que el sacrificio hay que quemarlo, y cuando se quema produce un humo que asciende hacia los cielos. Pero el término sacrificio significa elevación en la forma en que este fuego eleva un humo que asciende hacia los cielos, pero que en realidad lo que está ocurriendo allí es un sacrificio de nuestra alma animal que se eleva a los cielos para ser transformada en un alma humana.
Entonces, tenemos que entender desde esta perspectiva que dice, vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de descendientes de hombres y de animales. Es decir, cuando habla ahora, dice la casa de Israel y la casa de Judá, vuelve a referirse a nuestro esquema en el que estamos hablando de esta forma. Nunca debemos entender la escritura en el sentido de estas aparentes tribus israelitas, divididas en este caso en dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, como que fueron y ocurrieron en un determinado tiempo en estas tribus que se separaron, ¿no? Todo lo que está escrito en la Biblia es un modelo de nuestra alma. Y por lo tanto, cuando nosotros miramos estos textos, nuevamente tenemos que aplicar este espejo para vernos reflejados mediante la luz del Creador, vernos reflejados en los escritos de aquí, para que podamos entender que lo que está describiendo la Escritura está describiendo la estructura de nuestra alma, como puede ser modificada. Por tanto, aquello a que le llaman ley, y esa ley que está escrita en el Antiguo Testamento y que supuestamente ya pasó, no es ninguna ley que ya pasó y que ahora es una nueva, sino que es una ley que se entiende a la luz de la misericordia divina, a la luz de este espejo que tenemos que pulir para, mientras más pulido esté este espejo, más fielmente va a poder reflejar esta imagen de nuestra propia interioridad. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando estamos leyendo la Escritura, todo eso va a mostrarnos cómo conocernos a nosotros mismos. Y eso es lo que hemos dicho aquí. Ya no pensemos en el fin del mundo, sino en la finalidad del mundo. ¿Para qué fuimos puestos aquí en el mundo? Y la respuesta está para llegar hacia nosotros, para llegar hacia nosotros mismos. Es decir, mientras más nos conozcamos a nosotros mismos, más vamos a poder transformarnos a nosotros mismos con la luz del conocimiento divino. Hay una hermosa definición de que podemos entenderla a la luz de las palabras hebreas, de todo esto que estamos mencionando aquí. Perdón, volvamos nuevamente a esto, vamos a hacer un nuevo esquema y vamos a escribir. Lo que escribamos aquí, en la terminología hebrea, se conoce todo lo que estamos entendiendo aquí, es la luz oculta, lo que está oculto. Acuérdense que los secretos, dice el libro de los Salmos, son para los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Por tanto, lo que estamos entendiendo aquí es lo que el Creador ha ocultado, pero para que nosotros lo encontremos y disfrutemos el encontrarlo. La luz oculta que está oculta en todo este texto, como nosotros dijimos, que parecería estar relatando acerca de tribus que ni siquiera conocemos, de pueblos que vivieron en un país que ni siquiera conocemos y que tampoco estuvimos allí. Estas historias en realidad son luz oculta que debe ser revelada en nuestro espacio, en nuestro propio tiempo y en nuestra propia dimensión, en nuestro propio interior. Esta luz oculta es organus. Ahora veamos qué significa esta organus. Vamos a poner las palabras en hebreo
para tratar de interpretarlo un poco a la luz de la terminología hebrea. Ustedes deben recordar las letras que estamos utilizando en este espacio. Veamos aquí un poquito. Organus es estas letras de aquí son las palabras hebreas de esta frase transliterada aquí, ¿no? Luz oculta. ¿A qué alude esta luz oculta? Y vamos a escribir la palabra jardín. En hebreo es gan. ¿Sí? Gan es jardín. ¿Y en dónde encontramos este gan? Y quizás lo vamos a escribir aquí. Vamos a escribir gan para que podamos encontrar la correspondencia entre las palabras que estamos escribiendo. Gan, y voy a tratar de escribir en la misma forma en la que está arriba, aunque esto al ser una nun final debería escribirla de otra forma. Pero para propósitos didácticos voy a escribir de esta forma. La nun no es final en este caso, aunque debería. Entonces, gan o jardín se escribe de esta forma. Si nosotros nos damos cuenta, señalamos un poquito aquí. Vamos a ir señalando gan. Estas palabras, estas dos letras vamos a ponerle en otro color. Estas dos letras de aquí, ¿sí? Se encuentran precisamente acá. ¿Sí? Gan. Cuando decimos organus, estamos hablando de la luz oculta. Esa luz oculta precisamente está ocultando entre las letras, está ocultando el jardín. ¿A cuál jardín? A lo que se le conoce como el jardín del Edén. Que no se trata de un bonito jardín que en Mesopotamia, que allí estuvieron los dos primeros habitantes del mundo, etcétera. Está hablando de nuestro jardín interior. ¿Sí? En nuestro propio jardín, aquí adentro, que está oculto entre estas palabras y entre estas historias. ¿Y qué otra cosa más podemos entender? Aquí hay un par de palabras más que vamos a ponerles directamente en este espacio, aquí, para que podamos asociar, aunque esto lo vamos a poner solamente en términos de transliteración. Zug, que es pareja, que viene también de las letras, vamos a tratar de señalar aquí, de estas letras que también están escritas en la misma palabra oculta. A ver, veamos, vamos a escoger este. Estas dos letras de aquí y esta otra letra de acá forman la palabra zug, que es pareja. ¿Sí? Es decir, dentro de las palabras hebreas de la luz oculta, que está oculta entre todos estos textos y estos mensajes, están aludiendo a nuestro propio jardín interno, pero también a lo que vimos hace poco en el diagrama anterior, al esposo y la esposa, a una pareja. Vivimos en una dualidad. Este mundo es el mundo de la dualidad. La dualidad inicialmente está separada, como hemos visto, pero tenemos que unificarla. Y ese es el concepto del matrimonio en la Escritura. El primer matrimonio es el matrimonio del Creador con su pueblo. Y ese matrimonio está representando nuestro propio matrimonio interno aquí. Lo que manifestamos hacia afuera, manifestamos en nuestra propia pareja, es lo que tenemos aquí adentro. Si es que no estamos unificados adentro,
no vamos a manifestar unificación también afuera. De manera que la primera cosa que tenemos que hacer, el primer intento hacia dónde tenemos que llegar es hacia nosotros mismos. Entonces podemos aquí con certeza decir, con certeza vamos a afirmar que hacia dónde tenemos que avanzar, toda la escritura nos lleva a avanzar hacia nosotros mismos. Tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que tener fe en nosotros mismos. Tenemos que tener fe, esa fe de nosotros mismos significa tener una autoconfianza. Tenemos que tener una autovaloración propia digna de nosotros mismos. Y nosotros vemos que en la escritura, esto en el Cantar de los Cantares aparece como una relación novio y novia, esposo y esposa. En definitiva, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si es que elevamos esta escritura, este relato a un relato interior nuestro? Tendríamos que enamorarnos, vamos a poner el texto apropiado, enamorarnos de nuestra propia alma. Entonces tenemos que aprender a enamorarnos de nuestra propia alma. ¿Qué es enamorarnos de nuestra propia alma? Enamorarnos de nuestros propios potenciales. Y es por eso que en la terminología religiosa judía, todo esto se configura como una hermosa melodía de una sulamita a la que Salomón ama. Pero esta sulamita a la que Salomón ama y que existen hermosísimas canciones, esta sulamita es nuestra propia alma. Tenemos que aprender a enamorarnos de nosotros mismos, de nuestras propias cualidades, a elevar nuestra propia autoestima. Cuando elevamos nuestra propia autoestima, estamos confiando en que el creador que está dentro de nosotros nos está dando las fuerzas necesarias para poder hacer todo lo que está en nuestro poder hacer. Hemos venido al mundo para avanzar hacia nosotros mismos, hacia el conocimiento interior, utilizando la luz divina, esa luz divina que es el camino que tenemos que andar. El camino que está simbolizando o está representado por una definición que está personificada en lo que conocemos como Yeshua, a quien el mundo cristiano le llama Jesús. Esa luz divina que, acuérdense que él le conocemos en la escritura como el verbo. El verbo significa la palabra. La palabra es nuestra luz. Como dicen los salmos, no debería haber ninguna diferencia. Los salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese camino que tenemos que andar debe llevarnos hacia enamorarnos de nuestra propia alma, enamorarnos de nosotros mismos para dar el mejor potencial nuestro, el que todas nuestras fuerzas, lo que podemos hacer en pos de nuestra propia redención y en pos de la redención del alma general humana.